En Mago Reddit, la historia de hoy es... Mi padre me dijo, ¿por qué debería recompensar el fracaso? Cuando reprobé una materia, pero nunca dejó de pagar la universidad de mi primo. Sus mensajes privados revelaron un secreto que destruiría a nuestra familia. Hola, no estoy segura si me excedí o si mi padre recibió exactamente lo que merecía. Todo ha sido un desastre, y ya no sé cómo sentirme al respecto. Les comparto mi historia. Tengo 18 años y soy mujer. Estoy en mi primer año de universidad, y ha sido mucho más difícil de lo que esperaba. Mudarme lejos de casa, equilibrar las clases y tratar de resolverlo todo me ha abrumado por completo. A pesar de mis esfuerzos, no logré ponerme al día y terminé reprobando una de mis clases al final del semestre. Estaba aterrada, reprobar me parecía lo peor que podía suceder. Pero lo que realmente empeoró todo fue tener que decírselo a mi padre, Drake, de 46 años. Pensé que estaría molesto, claro, pero también creí que me daría la oportunidad de explicarle. Me equivoqué. Cuando le conté que había reprobado una clase, estalló furioso. Me acusó de derrochar su dinero, diciendo que no me tomaba la universidad en serio, y que necesitaba aprender una lección. Su reacción me tomó completamente por sorpresa porque siempre había sido una estudiante ejemplar. En la preparatoria había sacado sobresalientes, me había esforzado constantemente y siempre intentaba dar lo mejor de mí. Esta era la primera vez que enfrentaba dificultades académicas, y fue un golpe durísimo. Intenté explicarle que solo era una asignatura, y que podía solucionarlo, pero se negó a escucharme. Afirmó que este error demostraba que ya no merecía su apoyo. Luego me dio la peor noticia posible: dejaba de pagar mi matrícula. No podía creerlo. Siempre me había esforzado para que se sintiera orgulloso, y ahora, tras un solo tropiezo, me daba la espalda. Todo mi esfuerzo parecía haber sido en vano. Siempre había sido la estudiante que hacía todo correctamente, pero nada de eso importaba en ese momento. Me tomó completamente desprevenida. Era más que reprobar una clase, sentí como si me abandonara cuando más lo necesitaba. Y así, sin más, quedé por mi cuenta. Mi madre, Sofía, 45 años, intentó convencerlo de que reconsiderara su decisión, pero él se negó rotundamente. Me dijo que necesitaba madurar y enfrentar las consecuencias de mis actos. Parecía no importarle en absoluto lo que me ocurriera. Durante semanas, luché desesperadamente buscando soluciones. Investigué préstamos estudiantiles y trabajos de medio tiempo, pero me sentía absolutamente perdida. Se suponía que mi padre debía apoyarme, pero ahora me estaba hundiendo mientras intentaba mantenerme a flote en la universidad. Entonces descubrí algo que lo empeoró todo. Mi primo David, 19 años, el sobrino de mi padre, había comenzado la universidad el año anterior. Yo sabía que mi padre pagaba su matrícula porque solía decir que mi tío Frank, 48 años, lo había ayudado mucho cuando crecían, y quería devolverle el favor asumiendo esta responsabilidad. Siempre pensé que era solo una pequeña ayuda ocasional, como cubrir algunos libros o contribuir con el alquiler. Pero no, mi padre estaba financiándolo todo: matrícula, libros, alojamiento, absolutamente todo. No podía creerlo. Mientras yo luchaba desesperadamente por encontrar cómo seguir estudiando, mi padre se desvivía por alguien más. Lo confronté esperando que viera lo injusto que estaba siendo. En lugar de eso, me dijo que David lo merecía porque le iba bien en la escuela, a diferencia de mí. Incluso me soltó: ¿por qué debería premiar el fracaso? Eso me destrozó. Ni siquiera intentó disimular que le importaba más David que yo. Durante semanas, no pude dejar de darle vueltas a cuánto me había lastimado. Me sentía abandonada y traicionada. Fue entonces cuando recordé algo que había estado ignorando durante años. Mientras crecía, la relación de mi padre con Kim, 46 años, la esposa de mi tío Frank, siempre me pareció extraña. Eran demasiado cercanos. En las reuniones familiares, siempre encontraban excusas para hablar a solas o escaparse para tener conversaciones privadas. Compartían bromas internas y se reían como si fueran los únicos en la habitación. De niña no le di importancia, pero siempre me resultó incómodo. Más tarde supe que no eran cercanos por casualidad. Mi padre y Kim habían crecido juntos en el mismo vecindario. Sus familias eran muy unidas, así que pasaron mucho tiempo juntos desde pequeños. Mi madre le restaba importancia diciendo que siempre habían sido buenos amigos, pero su relación parecía ir más allá de una simple amistad de infancia. Después descubrí que habían salido brevemente durante la adolescencia. Mi madre lo mencionó al pasar un día, como si no fuera nada preocupante. Dijo que solo fueron amigos, que no significó nada y que fue algo muy casual. Pero conforme crecía, observé su comportamiento y no pude evitar pensar que podría haber algo más.
Incluso después de que Kim se casara con mi tío Frank, ella y mi padre siguieron siendo extremadamente cercanos. La forma en que hablaban, reían e incluso se miraban sugería que había una historia que nunca habían dejado realmente atrás. Mi padre siempre defendía a Kim, incluso cuando no tenía sentido, y ella siempre buscaba su atención sin importar quién más estuviera presente. Mirando atrás ahora, es difícil no sentir que las señales siempre estuvieron ahí. Su conexión iba más allá de ser viejos amigos, simplemente no lo supe interpretar en su momento. Después de cómo me trató mi padre, no podía dejar de pensar en ello. Decidí descubrir la verdad. Revisé sus correos y mensajes. Me sentí culpable por invadir su privacidad, pero luego pensé, ¿por qué debería respetar su intimidad cuando él no se preocupa por mí? No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Mi padre y Kim habían mantenido una aventura durante años. No era solo una relación pasajera, había mensajes, correos y hasta fotos que demostraban que era una relación completa. Pero luego encontré algo aún peor. David no era hijo de mi tío Frank. Era hijo de mi padre. Sus mensajes lo dejaban claro. Mi padre y Kim habían estado ocultando la verdad durante años. Hablaban sobre cómo Kim se sentía culpable por mentirle a mi tío Frank y cómo mi padre siempre había visto a David como su verdadero hijo. También explicaba por qué mi padre pagaba la universidad de David, se sentía responsable como su padre biológico. De repente todo encajaba. El favoritismo de mi padre hacia David no era solo por ser un buen tío. David era su hijo, el hijo que tuvo con la mujer que realmente amaba. Mientras tanto, yo era solo un recordatorio de la vida que se había conformado con tener junto a mi madre. Mi padre no solo me había descuidado, había elegido a David porque para él, David era más importante. Su aventura no solo había arruinado su matrimonio con mi madre o su vínculo con el tío Frank, había moldeado toda mi vida, haciéndome sentir que nunca era suficiente. Estaba furiosa. Todas las veces que mi padre actuó como si fuera un ejemplo moral perfecto eran una farsa. No solo era un mal padre, sino un mentiroso y un hipócrita. Al principio no sabía qué hacer. ¿Debería contárselo a mi madre? ¿Debería confrontarlo? Una parte de mí quería guardármelo, pero cuanto más lo pensaba, más me enfurecía. ¿Por qué debería proteger a alguien que claramente no se preocupaba por mí? Decidí contárselo a mi tío Frank. Le envié todo, los mensajes, los correos, las fotos. También le escribí un largo mensaje explicándole lo que había descubierto. Cuando el tío Frank me llamó después de leerlo, estaba destrozado. Lo noté en su voz. Me agradeció por decírselo, pero confesó que no sabía cómo seguiría adelante tras esto. La situación explotó después de que todo saliera a la luz. El tío Frank no perdió tiempo en confrontar a mi padre y a Kim, mostrándoles las pruebas que le envié. Kim intentó negarlo al principio, pero la evidencia era irrefutable. Mi padre ni siquiera trató de defenderse. Simplemente se quedó callado. El tío Frank estaba furioso. Echó a Kim de la casa ese mismo día, negándose a dejarla quedarse ni una noche más. Ella suplicó y lloró, pero él se mantuvo firme. En una semana, solicitó el divorcio por infidelidad, dejando claro que ya no quería saber nada de ella. No se detuvo ahí. Mi padre y el tío Frank dirigían un negocio juntos. Después de que la aventura saliera a la luz, el tío Frank compró la parte de mi padre. Sin ese ingreso, las finanzas de mi padre se derrumbaron. Había estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, y ahora no podía mantener ese nivel de vida. Tuvo que vender nuestra casa familiar y mudarse con sus padres. En cuanto a David, mi padre ya no podía permitirse pagar su matrícula. David tuvo que abandonar la universidad y volver a casa con el tío Frank, quien también atravesaba dificultades tras el divorcio. Ahora mi padre está en quiebra, solo y sin nadie a quien recurrir. Ha intentado comunicarse conmigo varias veces, pero no he respondido. No me compadezco de él. Tomó sus decisiones y ahora afronta las consecuencias. Dicho esto, me siento algo culpable por David. Él no hizo nada malo y ahora su vida se ha descarrilado por completo. Una parte de mí se pregunta si fui demasiado lejos. Quizás exponer la aventura no fue lo correcto, pero luego recuerdo cómo me trató mi padre, cómo me abandonó tan fácilmente, y siento que recibió lo que merecía. Entonces, ¿soy yo la mala por exponer la aventura de mi padre y arruinar su vida después de que eligiera a mi primo sobre mí? Actualización 1. Mi madre ha estado sufriendo desde que se enteró de la aventura de mi padre. No tenía ni idea de que algo andaba mal. Habían estado casados durante más de 20 años, y ella pensaba que todo era perfecto. Confiaba plenamente en él, así que cuando le mostré todo lo que había encontrado, quedó devastada. Nunca la había visto tan herida. No quería ser yo quien se lo dijera, pero ya no podía guardármelo. Pensé en cómo la destruiría, pero al mismo tiempo, sabía que era algo que necesitaba saber. Encontré los mensajes y los correos. No había forma de negarlo,
Y entonces todo cobraba sentido. La forma en que actuaban el uno con el otro, las conversaciones privadas y todas esas pequeñas cosas que había notado a lo largo de los años. Pero eso no hizo más fácil enfrentarla con la verdad. Cuando finalmente le mostré a mi madre las pruebas, se quedó en silencio. Era como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Creo que jamás esperó algo así de mi padre, especialmente no con alguien como Kim. Kim siempre había sido una amiga cercana de mi madre. Se conocían desde hacía años y mi madre nunca sospechó nada. Para ella, Kim era solo una amiga y nunca pensó que mi padre pudiera lastimarla de esa manera. Se marchó de casa tan pronto como pudo. No podía quedarse allí, no con mi padre, no después de todo lo ocurrido. Se mudó de vuelta a casa de sus padres. Me dolía verla así. Todo fue cuesta abajo desde entonces. Mi madre estaba destrozada. No podía comer ni dormir. Era horrible verla derrumbarse. Permaneció en cama durante varios días, apenas hablando con nadie. Mi abuelo se ofreció a ayudarme con mi matrícula, lo cual fue un alivio. Me sentía culpable porque no quería añadir más estrés a todo lo que mi madre ya estaba pasando. Sin embargo, ella insistió en que no interrumpiera mi educación, y sabía que tenía que seguir adelante, aunque pareciera imposible. Con el tiempo, mi madre comenzó a hablarme más sobre lo sucedido. Me contó sobre el pasado de mi padre y Kim, cómo habían salido cuando eran jóvenes pero terminaron porque supuestamente no querían nada serio. Después, mi padre conoció a mi madre y comenzaron a salir. Kim, mientras tanto, empezó a salir con mi tío Frank. El tío Frank se aseguró de que papá estuviera completamente de acuerdo con que él saliera con Kim. Todo parecía tan simple al principio, pero ahora se sentía como una gran mentira. Mi madre nunca sospechó nada. Jamás imaginó que mi padre aún tuviera sentimientos por Kim. Siempre había sido el tipo de hombre que parecía totalmente dedicado a ella. Mi madre nunca pensó que Kim pudiera hacer algo así. Siempre la consideró una amiga cercana, parte de la familia, y descubrir que Kim había mantenido una aventura con mi padre la destruyó por completo. No solo estaba furiosa con mi padre, también estaba dolida con Kim. Ambos habían traicionado su confianza, y creo que eso fue lo que más le afectó. Para ella, no se trataba solo de la infidelidad, sino de los años de amistad que se rompieron en un instante. Intenté consolar a mi madre lo mejor que pude, pero fue difícil. Nunca la había visto así, y me sentía impotente. Pasaba la mayor parte del tiempo en cama, apenas levantándose. Incluso cuando lo hacía, parecía actuar en piloto automático. No encontraba energía para hacer casi nada. Podía notar que incluso le costaba mirarse a sí misma. Y luego está la culpa. Regreso a la universidad el próximo mes y tengo miedo de dejarla sola. No está bien, y siento que debería quedarme con ella, ayudándola a superar esto. Pero sé que no puedo poner mi vida en pausa. Es difícil, sin embargo. Cada vez que pienso en irme, siento un nudo en el estómago. Mi madre nunca me pediría que me quedara, pero sé que está sufriendo y no quiero dejarla sola. Mientras tanto, mi padre está afrontando las consecuencias. Lo ha perdido todo: su matrimonio, su relación con su hermano, su reputación. El tío Frank lo ha eliminado completamente de su vida. No puedo culparlo. Tampoco puedo imaginar cómo se sentirá mi tío al descubrir que su propio hermano se acostaba con su esposa durante años. No hay vuelta atrás de algo así. La vida de mi padre está en ruinas y, si bien una parte de mí siente que se lo merece, otra parte siente lástima por él. Ha cometido errores terribles, pero ahora está enfrentando las consecuencias. Pienso en mi padre a menudo. No sé lo que estará pasando, pero me cuesta sentir lástima por él cuando veo lo que mi madre está atravesando. Ella es quien tiene que recoger los pedazos, y no es justo, pero no puedo cambiarlo. Solo puedo intentar estar ahí para ella tanto como sea posible. Actualización 2. Mi madre me llamó ayer. Sonaba agotada. Me contó que Kim había estado intentando comunicarse con ella durante semanas, pero no había respondido. Al principio, mamá dijo que no veía el sentido. ¿Para qué hablar con la mujer que había destrozado su matrimonio? Pero Kim insistió, diciendo que necesitaba reunirse con ella, y finalmente, mamá accedió. No le interesaba escuchar disculpas. Solo quería conocer los detalles. Cuando se reunieron, Kim comenzó a disculparse de inmediato. Dijo todas las cosas previsibles, lo arrepentida que estaba, lo equivocada que había estado, cómo nunca debería haberlo hecho. A mamá no le importaba. Detuvo a Kim y le dijo que no quería escuchar excusas ni disculpas. Quería saber qué había ocurrido, desde el principio. Kim dudó. Dijo que era complicado y difícil de contar, pero mamá no pensaba dejarla escapar. Si Kim quería esta conversación, tenía que ser completamente honesta. Después de mucha resistencia, Kim finalmente comenzó a hablar. Todo empezó hace años,
antes de que mis padres se casaran. Al principio, las cosas eran normales. Papá y Kim eran solo amigos, y mamá también se hizo cercana a Kim. Mamá nunca sospechó nada, pero luego, durante una fiesta que organizaron juntos, todo cambió. Todos habían bebido bastante y, al final de la noche, mamá y el tío Frank se fueron a dormir. Pero papá y Kim se quedaron conversando. En algún momento, papá le confesó a Kim que aún tenía sentimientos por ella. Para su sorpresa, o quizás no tanto, Kim admitió sentir lo mismo, y acabaron acostándose esa noche. Al día siguiente, papá y Kim se prometieron que lo ocurrido había sido un error, y que nunca volvería a suceder. Ambos se sentían culpables, pero eso no los detuvo. Siguieron viéndose en secreto, encontrando formas de pasar tiempo juntos siempre que fuera posible. Ninguno quería dejar a sus parejas. Decían que no querían arruinar lo que tenían con ellas, pero en realidad, simplemente no querían enfrentar las consecuencias. Creían que podían mantener su aventura mientras conservaban sus relaciones. Después de unos meses, el tío Frank le propuso matrimonio a Kim. Papá asumió que Kim se negaría. Creía que ella lo amaba y rechazaría al tío Frank para que de alguna manera pudieran estar juntos, pero no lo hizo. Dijo que sí. Papá quedó conmocionado y furioso. Sintió como si ella hubiera elegido al tío Frank por encima de él, a pesar de que llevaban meses encontrándose a escondidas. Esperaba que ella dejara al tío Frank por él, pero en lugar de eso, aceptó casarse con mi tío. Por rabia y frustración, papá decidió pedirle matrimonio a mi madre. No fue porque estuviera preparado o profundamente enamorado, sino porque no quería sentirse abandonado. Mi madre no tenía idea, estaba feliz y emocionada cuando él se lo propuso y aceptó de inmediato. Ambas parejas se casaron con 2 meses de diferencia. Para todos a su alrededor, todo parecía perfecto. 2 parejas felices comenzando sus vidas juntas, pero todo era una farsa. Después de las bodas, papá y Kim decidieron terminar su aventura. Se dijeron a sí mismos que podían ser solo amigos, pero en Nochebuena, poco después de casarse, toda la familia se reunió en casa de mis abuelos, y se quedaron a pasar la noche para Navidad. Ya tarde, papá y Kim volvieron a quedarse solos. Empezaron a recordar el pasado, hablando de cuando salían, una cosa llevó a la otra y volvieron a acostarse. Y esta vez, Kim quedó embarazada. Kim le dijo a papá que el bebé era suyo, pero él no quería que el tío Frank lo supiera. Decidieron mantenerlo en secreto y continuar como si nada hubiera pasado. El tío Frank creía que David era su hijo y lo crió como tal. Mientras tanto, papá y Kim continuaron su aventura en secreto. Y para cuando yo nací, su relación ya llevaba más de un año. Kim le contó todo esto a mi madre. Admitió que a lo largo de los años hubo momentos en que ella y papá intentaron parar, pero siempre volvían el uno al otro. Su aventura duró décadas, hasta que yo los expuse. Kim también le contó a mamá qué ocurrió después de que todo saliera a la luz. Cuando el tío Frank descubrió que David no era su hijo biológico, quedó devastado. Pero a pesar de todo, decidió seguir criándolo como propio. Dijo que la biología no importaba, y que seguía amando a David como a un hijo. David aún vive con el tío Frank, quien ahora está pagando su matrícula universitaria. Según Kim, David ha vuelto a la universidad y el tío Frank ha asumido total responsabilidad por él. Kim volvió a disculparse después de contarle todo esto a mamá. Dijo que se sentía terrible y deseaba poder deshacer todo lo ocurrido. Pero a mamá no le importaban sus disculpas. Le dijo que nada podía reparar el daño que habían causado. Luego se levantó y se marchó. Cuando mamá me llamó para contarme todo lo que Kim le había dicho, noté que apenas lograba mantener la compostura. Ha pasado por tanto ya, y escuchar toda la verdad solo aumentó su dolor. Pero al mismo tiempo, dijo que era un alivio finalmente conocer toda la historia. En cuanto a mí, no sé cómo procesar todo esto. Las acciones de mi padre y Kim no solo fueron egoístas, fueron crueles. Destrozaron a 2 familias y lastimaron a todos los involucrados. ¿Y para qué? Para vivir una doble vida que estaba destinada a derrumbarse tarde o temprano. Cuanto más lo pienso, más furiosa me siento. Actualización 3. Volví a casa para el Día de Acción de Gracias y se sintió diferente, de una buena manera. La casa estaba llena de gente, mi madre, amigos, tías, tíos, abuelos y primos. Todos estaban de buen humor, disfrutando mucho, y era como si el peso de todo lo ocurrido finalmente se hubiera aligerado, al menos por un momento. Lo mejor fue poder ver a mamá. Se veía más feliz de lo que había estado en meses. Ya no estaba tan callada o triste como antes. En cambio, estaba animada y conversaba con todos. Incluso hizo algunas bromas, algo que no la había visto hacer en mucho tiempo. Fue un gran alivio verla mejor. Después de todo lo sucedido, temía que nunca superara ese dolor.
Pero ahí estaba, rodeada de personas que la querían, y parecía que por fin estaba encontrando su camino de regreso. El día transcurrió con tranquilidad, nadie mencionó el problema con papá, ni lo que le había ocurrido a nuestra familia. Era como si todos hubiéramos acordado silenciosamente dejarlo atrás por un día. Simplemente nos concentramos en disfrutar el momento, y se sintió bien. Por primera vez en mucho tiempo, parecíamos una familia normal otra vez. Más tarde esa noche, después de que la cena había terminado y la mayoría de la gente solo estaba charlando, sonó el timbre. No esperábamos a nadie más, pero me levanté para abrir y, cuando lo hice, me quedé helada. Era papá. Tenía un aspecto terrible. Su ropa estaba arrugada, su cara pálida, y tenía unas ojeras tremendas, como si no hubiera dormido en semanas. Por un momento, sentí lástima por él. No era ese hombre seguro y compuesto que recordaba. Se veía completamente diferente, pero entonces recordé lo que le había hecho a mamá, y cualquier compasión que sentí se desvaneció. Dijo que quería hablar conmigo. Al principio le dije que no era buen momento. No quería que mamá supiera que estaba allí. Ella había estado tan bien y no podía arriesgarme a que lo viera y se hundiera de nuevo. Pero entonces me miró con esos ojos tristes y no pude negarme. Le dije que estaba bien, podíamos hablar, pero no dentro de la casa. Le dije a mamá que era un amigo del vecindario que iba a salir a caminar un rato. Ella no hizo preguntas, solo me dijo que me abrigara porque hacía frío. Nuestro vecindario es bastante seguro, así que no parecía preocupada. Salí y llevé a papá a un pequeño parque calle abajo. Al principio no dijo mucho. Comenzó con un comentario trivial y me preguntó cómo estaba y cómo iba la universidad. Le dije que las cosas iban bien, que me estaba yendo mejor. Me contó que estaba trabajando en un restaurante local, y que aunque el sueldo no era muy alto, le alcanzaba. Luego preguntó por mamá. Fue entonces cuando perdí el control. No podía creer que tuviera la osadía de preguntar por ella después de todo lo que había hecho. Me sentía furiosa y exploté. Le dije exactamente cuánto la había lastimado. Le conté sobre los días en que no podía levantarse de la cama, cuando simplemente se quedaba allí, apenas capaz de realizar las tareas más básicas. Apenas lograba prepararse para ir a trabajar y, una vez que regresaba a casa, se encerraba en su habitación. Me partía el corazón verla así. Estaba tan abatida, tan perdida, y todo por su culpa. Le conté cuánto lo había amado, cómo confiaba en él por encima de todo, y cómo había roto esa confianza de la peor manera posible. Ella lo había dado todo por él, lo había apoyado en las buenas y en las malas, y él lo tiró todo por la borda. Ella creía en él, y le pagó con mentiras y traición. Y ahora tenía el descaro de preguntar por ella, incluso de fingir que le importaba. No pude contener la rabia y le dije que no merecía preguntar por ella, que no merecía nada de ella. La había destrozado, y no tenía derecho a pensar que podía simplemente volver a entrar en su vida o en la mía. Lo había arruinado todo y ahora quería arreglarlo, pero no estaba segura de que fuera posible, no después de todo lo que hizo. No podía entender cómo podía hacer esto y aún pensar que tenía algún lugar en nuestras vidas. Luego me centré en mí misma y le reproché cómo me había fallado también. No importaba cuánto me esforzara, no importaba lo bien que me fuera en la escuela, nunca le importó. Nunca me elogió ni me mostró que estaba orgulloso de mí. En cambio, puso toda su atención en David, dejando siempre claro que él era su favorito. Le dije cuánto me dolió crecer sintiendo que nunca era suficiente para él, como si no importara. Papá simplemente se quedó allí escuchándome desahogarme. No me interrumpió ni trató de defenderse. Cuando finalmente me detuve, dejó escapar un suspiro profundo, y dijo que sabía que lo había arruinado todo. Reconoció haber destrozado todo y dijo que no me culpaba a mí ni a mamá por no querer saber nada de él. Admitió que lo había perdido todo, su esposa, su familia, incluso el respeto de sus padres y hermanos. Me dijo que antes de todo esto tenía 2 hijos, y una esposa que lo amaba. Ahora no tiene a nadie. Dijo que no merecía el perdón, pero esperaba reconstruir algo conmigo. No quería perderme a mí también. La única razón por la que estaba allí pidiéndome hablar era porque no tenía a nadie más. Le dije que no sabía cómo sentirme por ser su última opción, por ser la única que le quedaba ahora que todo lo demás en su vida se había desmoronado. Una parte de mí quería darle otra oportunidad porque, al fin y al cabo, seguía siendo mi padre, pero otra parte no podía olvidar todo lo que había hecho. No solo a mamá, sino también a mí. No podía superar todas las veces que me esforcé tanto para enorgullecerlo, todo el empeño que puse solo para llamar su atención y todas las ocasiones en que simplemente no le importó. Le dije que no sabía si podría tener una relación con él. Lamentaba cómo habían resultado las cosas, pero no creía poder estar ahí para él. Me respondió que lo entendía,
pero que debía saber que él estaría disponible para mí si alguna vez lo necesitaba, para lo que fuera. Me dio su nuevo número y se disculpó nuevamente. Luego me levanté y regresé a casa mientras él seguía sentado en ese banco. Cuando volví, no le conté a mamá lo que había sucedido. Todavía estaba abajo, riendo y charlando con sus hermanas. Se veía tan feliz que no quise arruinar ese momento. En lugar de eso, subí a mi habitación y me acosté. No podía dejar de pensar en lo que papá había dicho. No estaba segura si había hecho lo correcto, pero era todo lo que podía hacer en ese momento. Guardé su número. Tal vez podría contactarlo algún día. Quizás querría arreglar las cosas con él, pero por ahora, no me veo capaz de estar cerca de él durante mucho tiempo.